Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Espero en Dios se encuentren bien. Eh, Vamos a proceder con lo que es la grabación de lo que es la lección que corresponde al día 29 de marzo, que sería el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Verdad? Ahorita vamos a probar lo que es una nueva aplicación. Como pueden ver, ahora en el video aparece lo que es la lección y para irla siguiendo, ¿verdad? Todos por si no tienen el libro a mano. Voy a, como hice anteriormente, me voy a basar también en lo que es la Biblia de Estudio Profético Tinlahaye y lo que es el auxiliar bíblico portavoz. En este caso entonces, hermanos, vamos a comenzar con lo que es una oración para poner en manos de Dios la clase, que sea su Santo Espíritu el que nos guíe y que podamos comprender más acerca de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar estudiando tu santa palabra, mi Señor. Sabemos que las circunstancias actualmente son difíciles, Santo Padre, pero nos brindas estos métodos, mi Dios, lo que es la tecnología, tu santa palabra, las lecciones, Dios, para poder seguir creciendo espiritualmente, Santo Padre. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe a poder seguir entendiendo tu palabra, a seguir comprendiendo lo que nos quieres decir el día de hoy. Te pido también, Santo Padre, que quites cualquier distracción que nos pueda hacer perder el motivo en sí de este estudio, Santo Padre, sino que podamos seguir creciendo como hermanos, mi Señor. Te pido, Santo Padre, que dispongas nuestro corazón y nuestra mente para poder retener cada lección que quieras darnos el día de hoy, que podamos guardarlo en nuestra vida para poder ser testimonio a las personas que están a nuestro alrededor, mi Señor. Gracias nuevamente, Dios, por lo que es en este contexto la tecnología. Gracias por permitirnos poder tener este tipo de estudios, por permitirnos poder seguir creciendo, Padre, a pesar de las circunstancias. Te pido, Dios, que seas tú el que tome control de todo y que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas, Santo Padre. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como les mencionaba, vamos a estudiar lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Como hemos estado viendo lo que es estos mensajes, son diferentes tipos de ataques que Satanás le hace a las iglesias, ¿verdad? Son diferentes tipos de ataques que se han hecho en el pasado, presente y futuro. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos ataques? Satanás puede atacar las iglesias. Otra cosa es que la iglesia caiga entre esos ataques. Vamos a ver, por lo menos también con esta iglesia, con lo que es Pérgamo, que el ataque que se les dio ellos se dieron. Y la pregunta que entonces tenemos que hacerlo, no solo con esta iglesia, sino con otras que han cedido a ataques, ¿verdad? Es qué clase de iglesia somos nosotros. Vamos a ceder ante los ataques de Satanás, aunque ahorita no podamos reunirnos en el templo, todavía estamos en nuestras casas y hasta cierto punto podemos ser atacados en nuestras casas. Ahora que tenemos más tiempo para estudiar más la palabra de Dios es cuando tal vez menos lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos de verdad a tener esa disciplina de crecer, vamos a ser sabios y prudentes en pedirle a Dios discernimiento para saber en qué áreas espirituales tengo que crecer más, sea en el estudio de la palabra, sea en oración, sea en alabanza. Está en nosotros, hermanos, ante este ataque que se está dando ahorita, está en nosotros ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, si vamos a crecer, si vamos a ser más disciplinados o simplemente vamos a usar este tiempo para simplemente quedarnos como estamos, ¿verdad? Entonces es mi deseo y el de Dios que sus hijos crezcan y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que este tiempo sea de crecimiento y como mencionaba anteriormente, que valoremos. Ahora estaba viendo una publicación que decía que cuántos hermanos extrañan congregarse con los demás hermanos en el templo. Yo me imagino que ese pastor que puso eso lo puso en España, pero es el sentir de la iglesia de Dios en estos momentos. Sabemos que nos hace falta congregarnos, cantar himnos, orar como hermanos, oír predicaciones del pastor. Y como mencioné anteriormente, cuando regresemos, que eso sea el motivo de hacer todo para la honra y gloria de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón feliz, primeramente porque Dios nos salvó, por recibir la salvación de Dios y también porque nos cuidó de este virus y nos permitió regresar, o nos permitirá regresar a su santo templo según sea su santa voluntad, que sea un motivo de agradecimiento y de valorar que podemos volver al templo, a alabar, a escuchar una predicación, a orar, cuando muchas personas no pueden y no lo van a volver a hacer. Entonces, hermanos, esta era como
unas pequeñas palabras de introducción. Vamos a empezar ya con lo que es la clase. Vemos que lo que dice el versículo clave, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El objetivo de la clase sería entender que el acuerdo con la doctrina falsa o con prácticas malignas me pondrán en peligro de perder galardones espirituales. Entonces vamos a ver lo que dice acá la lección, ya empezando con la introducción. Satanás es poderoso, pero también está limitado. Se nos dice que no ignoremos las artimañas de Satanás y que él usa dos maneras para detener a los hijos de Dios. Él tratará de silenciarnos con hostilidad y persecución, y si eso no funciona, nos persuadirá o nos tentará alejándonos del camino de justicia y acercándonos a los caminos del pecado. Él usa la violencia como el león rugiente en 1 de Pedro 5:8 o el engaño de los ángeles de luz en 2 de Corintios 11:14. Mientras la iglesia de Esmirna era perseguida, la iglesia de Pérgamo estaba siendo socavada por las prácticas corruptas que eran desviaciones de la clara enseñanza de la palabra de Dios. Pérgamo era la capital romana de Asia. Estaba localizada a unas 50 millas al norte de Esmirna, y como Esmirna era el centro de adoración pagana. Ahí también había un templo a César. En una Perdón, hermanos, es que voy a buscar porque parece que se me cortó la imagen. Pero en una ladera que daba hacia la ciudad de Pérgamo estaba el gran altar a Zeus. Este era un asillo trono de 40 pulgadas de alto, mirando hacia la ciudad poco más de 1 metro. Este puede haber sido lo que se refiere como el trono de Satanás, que se menciona en la introducción a este mensaje. La iglesia de Pérgamo enfrentaba una forma de persecución diferente, pero igualmente efectiva. Había sucumbido a la tentación de tomar el camino conveniente en vez de mantenerse firme a la palabra de Dios. En esta época la palabra de Dios llegaba a las iglesias a través de la enseñanza de los apóstoles. Era comunicada a través de varias cartas escritas a iglesias individuales y se compartían con otras iglesias. Estas cartas, así como los evangelios, les dieron a las iglesias un patrón para su servicio. Estas cartas componen en gran parte del Nuevo Testamento. Nosotros todavía tenemos ese patrón y haremos bien en aprenderlo y seguirlo. Muy bien, hermanos, vean aquí esta parte que subrayé, que es lo que les mencioné al principio. Había sucumbido a la tentación de tomar el camino conveniente en vez de mantenerse firme a la palabra de Dios. Que es lo que yo les mencioné al principio. Satanás va a atacar la iglesia. Primero va a atacar a cada persona de forma individual, pero a la iglesia como grupo la va a atacar también. Pero también es parte de la iglesia, de lo que es la disciplina de la iglesia y la disciplina que tengamos como hijos de Dios del crecimiento espiritual, ver si caemos entre esos ataques, si nos prestamos para esos ataques o si nos mantenemos firmes en la fe en Jesucristo. Y era lo que había pasado acá. Lo que había subrayado dice, había sucumbido a la tentación de tomar el camino conveniente en vez de mantenerse firme a la palabra de Dios. Pero vemos lo que la Biblia nos dice. Hay camino que al hombre parece de vida, pero su fin es camino de muerte. Estoy parafraseando. Pero aquí podemos notar eso. No siempre el camino más bonito, no siempre el camino que nos parezca el mejor, en realidad va a ser el mejor, ¿verdad? Recordemos que Satanás es príncipe de mentira y en ese aspecto nos va a querer atacar y confundir para caer, para que nos desviemos. Pero ¿qué es lo que se nos dice acá? Que tenemos que mantenernos firmes. Es el secreto de lo que es una vida consagrada a Dios, y es el secreto de lo que es una iglesia consagrada a Dios, mantenernos firmes para poder seguir adelante como iglesia. Ahorita, hermanos, lo que voy a leer antes de seguir acá con lo que es el primer punto, voy a leer los comentarios que tengo en la Biblia sobre la iglesia de Pérgamo, y voy a leer también unos pequeños comentarios que también vienen en el auxiliar bíblico portavoz. Dice acá en la Biblia de Estudios: y Pérgamo se encontraba a poco menos de 100 kilómetros al norte de Esmirna. Era un semillero de idolatría pagana y estaba plagada tanto de falsos profetas como de aquellos que procuraban la existencia de una jerarquía muy poderosa de apóstoles y sacerdotes, los nicolaitas. Era la capital romana en Asia y la sede de autoridad pagana, por lo tanto el trono de Satanás estaba allí. La iglesia de Pérgamo era culpable de procurar complacer a la sociedad que la rodeaba en lugar del Señor, lo que más tarde preparó el camino para que la iglesia se volcara al paganismo en los siglos subsiguientes. Sin emitir ningún elogio, nuestro Señor los acusa de dejarse tentar por falsos maestros como los nicolaitas y por aquellos que enseñaban las doctrinas de Balaam. En Pérgamo también estaba el altar a Zeus, el más grande del mundo.
En un sentido bastante literal, pudo haber sido la capital de Satanás para la propagación del paganismo. Muchas doctrinas paganas llegaron a la iglesia durante este periodo de la historia. Y en cuanto a lo que es el auxiliar bíblico portavoz, los primeros puntos, igual era la capital política de Asia, se ubicaba a unas 75 millas al norte de Éfeso. Después se jactaban de poseer una de las mejores bibliotecas con 200.000 volúmenes. Esta biblioteca fue después donada a Cleopatra por Marco Antonio y fue la ciudad donde se usó el pergamino por primera vez. Estas son algunas reseñas de lo que es esta iglesia que nos da el auxiliar bíblico portavoz. Dice acá en lo que es el primer punto, las cosas buenas en Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 13 dice así la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice. En las primeras palabras a cada una de estas iglesias vemos un anticipo del remedio necesario para cada uno de los problemas que enfrentaban estas iglesias. En este mensaje Jesús enfatizó que Él es el único que tiene la espada de 2 filos. Esto evidentemente es una referencia a la palabra de Dios en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es de 2 filos porque corta 2 caminos distintos. Puede penetrar nuestras mentes y afectar nuestra manera de pensar, y también puede penetrar nuestros corazones y tocar nuestras emociones. La Biblia exclusivamente nos despierta a la realidad. La Biblia es el único lugar en el que podemos encontrar la verdad acerca de la vida como realmente es. Cualquier otra fuente de información está distorsionada por la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios es el realista definitivo y ve las cosas a las personas como son. Dios siempre trata con el mundo en base a esa realidad. La palabra de Dios revela a nuestra mente la verdad que no conocíamos antes y trae a nuestros corazones sentimientos que jamás sabíamos que podíamos sentir. La palabra toca tanto la razón como la conciencia. Jesús comenzó felicitando a esta iglesia por las fortalezas que tenía. Dijo que se habían negado a renunciar a su perspectiva correcta de la persona de Jesús. No habían negado su nombre. Casi toda herejía comienza con la negación o incluye negación de la deidad de Jesús, y esta iglesia se había aferrado a la verdad que Jesús era exactamente quien decía ser. Jesús es el Hijo encarnado de Dios, Dios vestido en carne humana, y había venido a morar entre los hombres. Aunque a nuestras mentes les cuesta captar esa verdad, Jesús era completamente Dios y también completamente humano. Esta iglesia se aferró a esa enseñanza. Lo hicieron arriesgando sus propias vidas. No renunciaron a Jesús aun cuando fue asesinado un fiel testigo llamado Antipas. No sabemos mucho de él, pero se cree que fue el primer cristiano mártir en Asia. Él pagó el precio final por sus convicciones cristianas. Los paganos eran politeístas, creer en muchos dioses, y podían aceptar la idea de Jesús, entre tanto los cristianos no afirmaran que Jesús era el único Dios. La enseñanza cristiana de que solo había un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y que este era Jesús, les causó mucho rencor a los paganos, al punto que comenzaron a matar a los cristianos. Era encomiable que esta iglesia se aferrara a esta importante doctrina, pero en otras áreas estaban faltos y necesitaban arrepentirse. Estar bien en un área no significa que podemos estar mal en otras. Y vemos que importante lo que dice acá, hermanos, y eso es algo muy cierto. Si nosotros vemos en el libro de Santiago, nos dice que de una fuente no pueden brotar los tipos de agua. Y algo así es como lo que sucedía en esta iglesia. Por un lado, guardaban lo que era la doctrina o parte de la doctrina de Jesús, guardaban su nombre, guardaban de que Él era un Dios único, que eso es lo que les trajo problemas, porque vemos que interesante lo que nos dice aquí de esa cultura. Ellos eran politeístas y no había problema que creyeran en Jesús siempre y cuando lo vieran como un igual a todos los demás dioses que habían. Pero vemos que el problema empezó cuando ellos querían poner a Jesús por encima de todos esos dioses de mentira que tenían en esa cultura. Entonces ahí fue donde empezó el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que donde empezaron a ver la persecución, entonces mantenían ciertas ideas buenas de la doctrina cristiana, pero dejaron que otras doctrinas malas o pecaminosas se introdujeran dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que la comparación acá? Estaban dejando prácticamente que brotaran dos aguas de una misma fuente, que es lo que Santiago nos dice que eso no puede suceder. Entonces, este punto que nos dice acá el autor al final, estar bien en un área no significa que no podamos estar mal en otras, es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo muy importante.
Una persona puede estar súper bien en oración, tener una vida de oración, puede ayunar, bueno, puede tener una vida de oración grandísima y está bien, porque es una de las obras como cristianos que tenemos que hacer. Pero si yo tengo la vida de oración súper grande, pero nunca leo la Biblia o estudio la palabra de Dios, ahí hay un problema, ¿verdad? O si yo tengo un estudio de la palabra de Dios grande, me sé todos los libros, hasta en orden alfabético, busqué cómo se ordenan alfabéticamente y me los aprendí así, me los aprendí de atrás para adelante, de Apocalipsis a Génesis, bueno, de todas las maneras posibles, pero nunca oro, ya hay un problema. Igual es con congregarme. De nada sirve que yo me congregue si por un lado nunca oro y nunca estudio la palabra de Dios. Entonces lo que nos quiere decir acá, estar bien en un área no significa que no podamos estar mal en otras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el área que estamos descuidando es la que más va a atacar Satanás. Entonces ahí es donde tenemos que tener un crecimiento gradual y constante en cada área espiritual de nuestra vida, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de oración, en el estudio de la palabra de Dios, en lo que es congregarme. Eso es algo que tengo que tener en cuenta. Entonces, que yo esté muy bien en un área no es, no quiere decir que voy a estar, que no voy a estar mal en otras. Yo puedo estar muy bien en un área, pero en otras dejarlas de lado. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo quiero yo prepararme para Dios? Prepararme íntegramente todo mi ser o solo un área. Teniendo en cuenta que eso no es lo que Dios desea de sus hijos. Dios desea que todo mi alma, todo mi cuerpo, todo mi ser sea entregado a Él y no solo una pequeña área de mi vida. Y es algo que tenemos que tener en cuenta acá. Muy bien, acá vamos a leer lo que es el segundo punto, las cosas malas en Pérgamo, que está en Apocalipsis 2, 14 y 15. Antes de leer esa parte, voy a leer el comentario de la Biblia de estudios. Dice la que yo aborrezco, refiriéndose a las doctrinas que él aborrece. Y Jesús dice, Jesús toma muy en serio la doctrina. Él aborrece cualquier transigencia con la inmoralidad, en este caso el balanismo. Aborrece a quienes se enseñorean sobre el pueblo, como hicieron los nicolaitas. La pureza doctrinal nunca debe comprometerse por la aceptación político-social. Entonces vemos que importante eso. La pureza doctrinal, la pureza de una iglesia no debe verse comprometida por razones políticas o sociales. Ay, es que yo quiero quedar bien con cierto grupo social. Ay, es que yo quiero quedar bien con cierto grupo político. Entonces no importa dejar de lado ciertas partes de la doctrina, simple y sencillamente para quedar bien con ese punto, ¿verdad? En ningún momento vemos que esto sea correcto. Si bien Dios nos manda a obedecer a las autoridades que están puestas por Él y que Él permitió que estuvieran, si esas autoridades ya nos obligan a hacer cosas que están en contra de la doctrina de Dios, es otra cosa, porque al fin y al cabo la autoridad suprema y máxima es Dios, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Ahora, mientras vamos a ver lo que dice la porción bíblica en Apocalipsis 2, 14, 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, vean que está hablando de dos doctrinas diferentes que se retienen esta iglesia, que prácticamente no, no iban con la doctrina cristiana, no iban con la doctrina bíblica. Y esto es algo que en este caso estaba aborreciendo el Señor, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice acá. Antes un poco lo que es los comentarios del auxiliar. Dice, la condena, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Algunos estaban practicando la doctrina de Balaán. Este fue un falso profeta del Antiguo Testamento que intentó maldecir al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento se refiere a su doctrina, su error y su camino. Su camino, estamos hablando sobre la doctrina de Balaam o de Balaam, su camino era el de la codicia. Los servicios de Balaam siempre estaban listos para venderse. Su error, supuso equivocadamente que un Dios santo podía ser forzado a maldecir a un Israel pecador. Y su doctrina, él sacó la conclusión correcta de que si no puedes maldecirlos, corrómpelos entonces mediante la inmoralidad y la idolatría. Entonces vemos lo que entonces básicamente era esta doctrina, ¿verdad? Se basaba en la codicia. Según él podía
hacer o forzar a Dios a maldecir a Israel solo por los pecados que el pueblo estaba cometiendo. Y también entonces dijo, bueno, si yo no puedo lograr que Dios los maldiga, entonces voy a buscar la forma de que el pueblo en sí se corrompa en inmoralidad y la idolatría. Esa era parte de la doctrina de Balaam. Y ahora dice sobre los nicolaitas. Otros estaban practicando la doctrina de los nicolaitas. Esta filosofía había sido ya condenada por Cristo en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, observamos que lo que eran solo hechos de la primera iglesia se habían convertido ahora en doctrina. Eso sería para estudiar en Éfeso sobre lo que es los nicolaitas, que era lo que nos menciona acá. Entonces, en ese contexto estaban reteniendo dos doctrinas que no eran buenas, eran doctrinas malas, y las estaban juntando con la doctrina cristiana. Entonces, pensemos qué puede resultar de ahí, ¿verdad? Juntar lo poco bueno que tenían junto con esas dos doctrinas malas, ¿verdad? Entonces vemos ahí el error de lo que es esta iglesia. Vamos a seguir con la lección. Nos dice acá, había dos errores terriblemente mortales en la iglesia de Pérgamo. Uno era la doctrina de Balaán y el otro era la doctrina de los nicolaitas. Estas eran doctrinas o cosas que creían las personas. La doctrina lleva a la práctica y la falsa doctrina lleva a prácticas no bíblicas. Entonces, vean lo que dice acá este punto, ¿verdad? La doctrina lleva a la práctica. Una buena doctrina cristiana en la que yo me base, en la que yo esté estudiado íntegramente, me va a llevar a la práctica, a obras, fruto de esa doctrina que yo estudié, como mencionaba anteriormente, una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida de congregación a lo que es la iglesia, ¿verdad? Y demás. Y una falsa doctrina va a llevarme a prácticas no bíblicas, que ya eso podemos verlo con algunas sectas, ¿verdad? Dice, en los capítulos 22 al 25 de Números, en el Antiguo Testamento, leemos acerca de Balaán. Él fue un profeta contratado por el rey moabita Balac para maldecir a Israel cuando Israel atravesaba Moab camino a la tierra prometida. Dios intervino y Balaán no pudo maldecir directamente a Israel. Sin embargo, Balac fue insistente en esta maldición, y a pesar de la revelación directa de Dios en este asunto, Balac y Balaán idearon un plan para detener el progreso de Israel. Balaán y Balac invitaron a los israelitas a una fiesta religiosa que estaba centrada en Baal, un dios falso que adoraban los moabitas. La fiesta involucraba idolatría e inmoralidad y contradecía por completo las leyes específicas de Israel. A pesar de eso, los israelitas asistieron y participaron. Este es el primer incidente registrado de Israel adorando a Baal. El ser flexibles en los parámetros espirituales llevó a los hombres de Israel a cometer fornicación con las mujeres de Moab. Eso trajo la ira de Dios sobre Israel, ya que esta interrelación amenazaba con destruir la integridad de la nación. La plaga que resultó de este pecado costó la vida de 24.000 personas en Israel. Lo que creemos cambia lo que hacemos y lo que hacemos puede ser mortal. Entonces, detengamos aquí un momento y veamos el primer punto que subraya en este párrafo. El ser flexibles en los parámetros espirituales llevó a los hombres de Israel a cometer fornicación con mujeres de Moab. El tener una doctrina flexible o el ser flexibles en no ser firmes en la palabra de Dios nos puede llevar a cometer grandes errores, y eso es algo que nos tiene que quedar en la mente. Yo siempre les he dicho, todo lo que hagamos tiene consecuencias, hay consecuencias buenas o pueden haber consecuencias malas. En nosotros, en nuestra integridad hacia Dios, en cómo estemos consagrados a Dios está qué consecuencias quiero recibir. Si yo quiero recibir consecuencias buenas de parte de Dios, yo voy a hacer lo que le agrada a Dios. Pero si yo quiero simplemente tener consecuencias negativas, yo voy a ser flexible. Ay, es que un poquito de esto por acá no me va a hacer mal, otro poquito de esto por allá no me va a hacer mal. Mi hermano, y aquí hay un punto que siempre que, o cuando leo esto, lo pienso, y es algo que tenemos que tener en cuenta, lo que nos dice Pablo en Gálatas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Hay prácticas, por más pequeñas que nosotros pensemos, o uno puede decir, ay, pero eso no es nada, la gente ni lo va a notar. Hay cosas tan sencillas que nosotros pensamos que pueden ser cualquier cosa, y a la larga va a tener un problema muy grande, pero muy grande. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar firmes en las creencias. No podemos decir, ay, es que eso es muy pequeño, ay, es que, o no podemos tener el pensamiento, ay, es que si eso afecta a tal hermano, a tal hermana, es porque ellos están mal espiritualmente. No, las cosas no son así. Primero tengo que yo ser de testimonio. Y una vez que yo soy de testimonio,
para mí mismo tengo que hacerle testimonio a mis hermanos y hermanas y a los que están creciendo espiritualmente. Yo no puedo llegar y decir o tener el pensamiento egoísta de que de ahí, si eso lo afecta a él, salados hermanos, saladas hermanas, yo no tengo la culpa que él esté creciendo espiritualmente o que esté él espiritualmente. Más bien yo tengo que esforzarme por el crecimiento espiritual de mis hermanos. Que no se nos olvide eso. Un poco de levadura un poco de levadura leuda toda la masa. Va a afectar a toda la masa. No pensemos que prácticas pequeñas, ay, es que esto, es que toda la demás la gente lo hace, ay, es que en el trabajo todos lo hacen, yo lo voy a hacer, ay, es que en la universidad todos lo hacen, yo lo voy a hacer, es que en mi familia todos lo hacen, yo lo voy a hacer. Cuidado, hermanos, cuidado, porque eso que nosotros vemos pequeño, eso que nosotros consideramos que no le va a hacer daño a nadie, puede resultar con consecuencias no solo para mí, sino para muchas personas. Y lo vemos acá. La plaga que resultó de este pecado costó la vida de 24.000 personas en Israel. ¿Okay? No nos dice si las 24.000 personas participaron de esta fiesta de idolatría e inmoralidad. Tal vez no. O tal vez se dieron cuenta que estaba la fiesta, no quisieron participar, pero tampoco exhortaron a las personas que participaron, entonces fueron partícipes y veamos el resultado. Entonces, hermanos, pensemos en eso, qué es lo que puede hacer la levadura. Y los que hemos cocinado con levadura sabemos que basta un poquito para que toda la masa crezca. No es que yo he hecho un poquito de levadura y va a crecer solo un poquito de este lado, pero lo de este lado no creció. O va a crecer nada más una esquinita y la otra esquinita no salió. Toda la masa crece. Ese es el problema del pecado. Entonces tengamos cuidado en eso, hermanos. No pensemos que algo que yo pueda ver pequeñito para mí, en mi egoísmo humano, que no va a afectar a las demás personas, sí lo va a hacer. Tengamos cuidado con eso, con cualquier cosa. Y cada vez que pensemos hacer algo, o que queramos hacer algo, que pensemos, no es nada, mejor pidamos la sabiduría a Dios, porque eso mínimo me va a afectar a mí y a las personas que están a mi alrededor. Entonces tengamos siempre en cuenta eso, hermanos. Ahora dice acá, el error de Balaán es el sutil acuerdo que nos pide que renunciemos a la verdad por conveniencia política. Es la actitud de seguir la corriente y llevarse bien que prevalece hoy día. Poniéndolo en palabras simples, nunca es bueno hacer lo malo y nunca es malo hacer lo bueno. Si creemos la verdad y si la predicamos, entonces todo lo demás es una mentira. Según el Corintios 6:14 dice eso claramente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay lugar alguno en el que la verdad y el error puedan encontrarse y arreglar sus diferencias. Cualquier intento de llegar a un acuerdo con la idolatría o con cualquier otra práctica que Dios específicamente ha prohibido solo llevará a la debilidad y a la muerte para el pueblo de Dios. Esta es la doctrina de Balaam. Entonces, muy fácil, muy correctamente explicado. La luz y las tinieblas no se pueden juntar. Así de sencillo. Y cualquier acuerdo que yo haga con Dios, Dios, es que eso no está mal, lo voy a agregar a mi vida, aunque yo sea cristiano, va a traer consecuencias. La verdad no quise que llevar a la debilidad y a la muerte para el pueblo de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Dice, aquí hay una palabra de precaución. Mientras que no somos de este mundo, tenemos que estar en este mundo. A los cristianos no se les enseña a aislarse en nombre de la pureza doctrinal. Más bien debemos ir al mundo y predicar la verdad a todo lo que nos encontremos. En el proceso debemos tener cuidado de no compartir las malas obras del mundo. La antigua ilustración dice de manera apta, está bien que un bote esté en el agua, pero algo está mal cuando el agua se mete en el bote. O sea, nosotros somos en ese bote, estamos en el mundo, pero no podemos permitir que el mundo se meta en nosotros. Ni hacer prácticas del mundo o dejar cosas de mi doctrina, dejar aspectos de mi doctrina, simplemente por quedarle bien a X o Y personas, simplemente por quedarle bien a X o Y grupo. Tengo que ser firme, tengo que ser firme porque para que el barco, como menciona acá, esté firme en la superficie, no puede dejar que el agua entre. Pero cuando el agua entra, ahí es donde está el problema. El segundo gran error en Pérgamo era que algunas personas de esta iglesia se aferraban a la doctrina de los nicolaitas. Jesús fue muy claro aquí, él aborrece esta doctrina. El término nicolaita literalmente significa los conquistadores de personas. Estos eran los que se autodenominaban gobernantes de la iglesia de Pérgamo. En Éfeso también había gente así. Estos eran los autonominados guardianes de la moral y comportamiento de otros creyentes. Lamentablemente, casi en todas las congregaciones hay personas así.
Piensan que Dios los ha nombrado para velar por las cosas en lugar de Él, y que deben ser los jueces de la conducta de otros creyentes. Esta práctica niega dos enseñanzas importantes y relevantes del Nuevo Testamento. Una es la doctrina del sacerdocio del creyente. No hay nada ni nadie que pueda interponerse entre un creyente y Jesucristo. No necesitamos que nadie nos diga la voluntad de Dios. Jesús lo hará personalmente a cada uno de sus hijos. Cada creyente individualmente tiene una relación personal con Jesús y Él dirige a sus ovejas a través del ministerio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie tiene el derecho de usurpar la autoridad de la palabra y del Espíritu y tomar el lugar de estas fuerzas en la vida de otro creyente. La segunda enseñanza contradicha por los nicolaitas es la libertad de conciencia. En nuestros días no vimos mucho de esto, pero nuestros antepasados en la fe se lo tomaban muy en serio. La doctrina de la libertad de conciencia significa que cada creyente tiene el derecho y el deber de determinar lo que cree. Nadie tiene el derecho de dictarse ni decidir lo que debe creer otro cristiano acerca de cualquier cosa. Cada ser humano individualmente comparecerá delante de Dios y dará cuenta por las cosas que cree. Aquí no hay abogados defensores en el juicio. Nosotros somos hechos a imagen de Dios mismo y como tal somos soberanos en nuestras decisiones. Tenemos el derecho dado por Dios de elegir aunque nos equivoquemos en nuestras decisiones y nadie tiene el derecho de decidir por nosotros. Algunos líderes de Pérgamo, quizás bien intencionados, habían decidido que no era tan malo seguirle la corriente a Roma. ¿Qué daño podía haber con poner un poco de incienso en un altar a César? Después de todo, un pequeño acuerdo podría permitirnos traer a algunos romanos a pensar como nosotros. Esta se convirtió en la práctica de la Iglesia, aunque el fiel Antipas había sufrido la muerte en vez de llegar a un acuerdo. Podemos ver que estos son errores sutiles y que no son fáciles de reconocer. Esta es otra herramienta que usa Satanás para destruir la influencia y la obra de la Iglesia del Señor. Entonces vamos a ir con el punto 3. Dice acá, bueno, antes de ir con este punto voy a leer más o menos lo que nos dice, un poco lo que nos dice el auxiliar bíblico. Nos habla de un consejo, que es como empieza acá el versículo 16, el consejo: arrepiéntete pues y no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y también hay un desafío a la iglesia: al que le venciere le daré uno del maná escondido. Esto habla de la especial relación con Cristo. Y dos, una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a leer los versículos: desafíos y promesas a Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El remedio en Pérgamo era sencillo. La iglesia necesitaba arrepentirse y cambiar su actitud hacia estos pecados, así como sus prácticas. Necesitaban renunciar al espíritu de acuerdo mutuo tanto de Balaán como de los nicolaitas. Ellos necesitaban renovar su permanencia en la verdad. Si seguían en sus malos caminos, Jesús prometió que Él intervendría directamente y pelearía contra quienes estuvieran promoviendo el error. Cuando nos encontramos yendo en una dirección equivocada, lo primero que necesitamos hacer es detenernos. Esta carta es una apelación para que estas iglesias se detengan y consideren lo que está sucediendo a su alrededor. La sanidad siempre comienza con la autoevaluación. Solo cuando sabemos dónde estamos, podemos esperar saber hacia dónde dirigirnos. Jesús no quería que esas personas ignoraran las verdades, los verdaderos peligros del pecado espiritual. Debemos recordar que Jesús tiene una espada y Él está dispuesto a usarla en caso necesario. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice acá la conclusión. La exhortación a oír y prestarle atención a este mensaje fue a individuos. El mensaje de Dios puede producir un cambio en las vidas del pueblo de Dios, pero solo si individualmente las personas escuchan el mensaje de Dios. Un grupo no es más justo que los individuos que lo componen. No hay nada como moral corporativa. Un grupo de pecadores no son más justos como grupo que como individuos. Lo mismo se aplica a la sabiduría. Los insensatos en grupos grandes realmente son muy peligrosos. Los hombres no se hacen sabios de repente, solo porque una gran cantidad se reúnen y estén de acuerdo.
Jesús ofreció una maravillosa promesa a quienes oyeran y le hicieran caso a su mensaje. Él prometió darles el maná escondido y una piedra blanca. La referencia al maná es evidente. Jesús una vez dijo que él tenía recursos escondidos que lo sustentaban. Eso está en Juan 4:32. Él dispondrá este alimento espiritual a quienes venzan la tentación de Satanás. La piedra blanca puede hacer referencia a una manera que usaban los romanos para decidir asuntos. Se ponían en una bolsa dos piedras, una blanca y una negra. Una era lanzada, y si era la blanca, el caso sería decidido a favor del demandante. Si era lanzada la piedra negra, la apelación estaba perdida. La piedra blanca es un símbolo de victoria ilimitada en toda situación. La piedra blanca era la marca del ganador. El mundo no entenderá ni apreciará nuestra firmeza por la verdad. Si insistimos que la Biblia es la palabra de Dios y que las religiones hechas por los hombres están equivocadas, tendremos persecución. Sin embargo, las cosas que ganamos en Cristo superan con creces cualquier precio que tengamos que pagar por nuestra firmeza en la verdad. Esta es la promesa reconfortante de Jesús a esta iglesia tribulada. Muy bien, hermanos. Entonces, esa era la lección que correspondía a lo que es el día de mañana. Bueno, recordemos que eso yo lo hago pregrabado. Espero que haya sido bendición para ustedes, así como lo fue para mí, y que nos ponga a pensar. ¿Verdad? Esta lección toca aspectos muy puntuales en cuanto a nuestra relación de cristianos, tanto con la iglesia a la que formamos parte, así como con Cristo. ¿Verdad? Nuestra relación no puede estar basada en solo algunas cosas buenas y algunas cosas no. Mi vida tiene que estar consagrada a Dios y cada uno de los aspectos de mi vida. Tenemos que recordar lo que les mencionaba al principio. De nosotros no pueden brotar los fuentes, ¿verdad? Tiene que brotar solo una fuente, con referencia al libro de Santiago. Y también lo de la levadura. ¿Verdad? Vemos que aquí se nos decía que esta iglesia pensaba que dejando entrar algunas doctrinas aparte, todo iba a estar bien. Y vemos que esto no es así. Dios siempre va a ser un juez justo. Él va a actuar. Y aquí nos lo dice, ¿verdad? Él mismo toma lo que es este aspecto de justicia. En el 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el autor nos hacía referencia a eso, que el mismo Cristo es el que va a pelear. Si nosotros estamos mal, si nosotros hacemos el mal, Él es el que va a pelear, ¿verdad? Y nos va a llevar a lo que es la disciplina. Nos va a disciplinar, ¿verdad? Como nos dicen Hebreos, para que todo lo que hagamos lo hagamos de la mejor manera. Entonces, hermanos, que quedemos con eso en la mente, lo que les mencioné al principio. Sigamos en este tiempo orando, sigamos preparando, creciendo en las áreas donde tal vez tengamos alguna debilidad. Alguno puede decir algo tan sencillo como aprenderme los libros de la Biblia, pues usemos ese tiempo para aprendérnoslo. Hagamos estudios bíblicos, oremos, estudiemos y pidámosle a Dios esa necesidad de valorar lo que teníamos y que por unas semanas hemos perdido y vamos a seguir perdiendo. Ese tiempo de comunión con los hermanos, que aprendemos a valorarlo, que aprendamos a valorar más la vida, la salud que Dios nos da y nada más esperar el día en que ya todo esto pase y Dios nos permita volver a congregarnos según sea su voluntad, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, hermanos, quedemos con eso, ¿verdad? Que Dios nos siga guiando, nos siga dando sabiduría y discernimiento en todo lo que hagamos en estos días. Cuidémonos, cuidemos a nuestros familiares, que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Vamos a cerrar la clase con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado y la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Te pido, mi Señor, que este mensaje llegue directo a nuestros corazones, que aprendamos, Santo Padre, que cada área de nuestras vidas tiene que estar íntimamente relacionada contigo, que no pensemos que solo porque en un aspecto estoy bien, todos los demás los tengo que dejar de lado, sino que mi crecimiento hacia ti y por ti tiene que ser íntegro, Santo Padre. También te pido, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando a poder estudiar tu santa palabra de la mejor manera, a poder aprender en este tiempo de cuarentena. Te pido también que nos ayude, Santo Padre, a valorar todo lo que en algún momento nos has dado, que ahorita no tenemos, como lo es el templo y congregarnos como hermanos, y que cuando podamos volver
a tu iglesia, lo hagamos con un corazón feliz, con un corazón agradecido, con un corazón humillado hacia ti, mi Señor, siempre dándote la honra y gloria que tú te mereces por habernos cuidado y habernos dado la salud, Santo Padre. En tus manos está esta lección, cualquier otra lección que hagamos en nuestra casa, de manera personal. En tus manos está cada una de nuestras peticiones, acciones de gracia, mi Señor. Te pido, Santo Padre, que hagas siempre tu voluntad en nuestras vidas y que todo salga conforme a tu honra y gloria. Todo esto te pedimos, Santo Padre, y te agradecemos, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, ahí, bueno, se me cortó un poco lo que fue el video. Nada más espero que igual que hayan cerrado en oración conmigo y que pasen un buen día. Hasta luego, hermanos, que Dios los bendiga.